El Departamento de Ciencias Empresariales, a través de su programa de Administración de Empresas, y las áreas de Talento Humano y Estrategia Empresarial de la Universidad de la Costa, damos inicio el día de hoy a este Workshop Internacional entre Costa Rica y Colombia. Bueno, tenemos el perfil del doctor Héctor Chinchilla, es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Administración de Negocios, es coach certificado para alta gerencia y mandos medios, con certificación en neuroventas, certificación en administración basada en competencias, es máster en administración de negocios, tiene una amplia experiencia como formador y capacitador de carácter internacional. Ha tenido experiencias a nivel de trabajo como consultor empresarial en Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Belice, Panamá, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y Cuba. Posee amplia experiencia en implementación de procesos como reclutamiento y selección de personal, evaluación de desempeño por resultados, establecimiento de KPI, diagnósticos de brechas de competencias y procesos de inducción a la filosofía organizacional. Planes de desarrollo, tiene experiencia en planes de desarrollo interno, retención de talento humano, elaboración de perfil de puestos, entre otros. Entonces damos la bienvenida al doctor Héctor Chinchilla. Listo, listo. Muchas gracias a todos. Es un placer tenerlos en pantalla. Ahí sí que hoy la tecnología nos brinda oportunidades maravillosas de poder acceder a ya no a cientos, sino a miles, incluso hasta millones de personas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y pues bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, las 6 competencias claves e indispensables de todo gerente. Quiero empezar con una frase o una máxima de la ley de Peter. La ley de Peter dice que todos los colaboradores, sin excepción, con el pasar del tiempo alcanzarán su más alto nivel de ineficiencia. Y esto es una máxima, una frase que a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque nos reta a que indefectiblemente tenemos que estar constantemente en formación y en capacitación. Tenemos que sumar a nuestro haber, a nuestro conocimiento, muchísima información que sea totalmente relevante y aplicable a nuestro día a día. ¿Por qué? Bueno, muy básico. La ley de Peter lo que nos dice es que si nosotros no nos capacitamos, si nosotros no estamos en un rol continuo de formación, de capacitación, de sumar a nosotros mismos en cuanto a conocimiento y experiencia, va a haber un momento en que la vida nos va a presentar un techo y no vamos a pasar de ahí, porque el conocimiento llegó a un tope. Entonces la ley de Peter te alcanza, porque en ese momento, alcanzas tu más alto nivel de ineficiencia. Es decir, arriba de ese tope ya hay conocimiento que está fuera de nuestras manos. Quiere decir que la ley de Peter nos puede agarrar a los 20 años, a los 30 años, a los 40. Yo ya estoy en mis 50 y no quiero que el ingrato de Peter me alcance. Lo que quiero es alejarme cada día más de este principio de la ley de Peter, porque el día que me alcance, dejé de ser una oferta atractiva y atraíble para las empresas, ya sea como consultor o bien como miembro de la planilla o de junta directiva o de miembros de consejo de alguna organización, sea esta lucrativa o no lucrativa, privada o pública. Es decir, la ley de Peter no nos tiene que alcanzar nunca. Bueno, lo de nunca es totalmente irrelevante tocar ese tema. Yo diría que tarde que temprano nos va a alcanzar. Tarde que temprano nos va a alcanzar, pero yo quiero que a mí en lo personal me alcance viejito. Bueno, ahora, ¿por qué comento lo de la ley de Peter? Porque ustedes están hoy en un mundo donde el conocimiento está a flor, está floreciendo. En cualquier momento uno puede accesar a muchísima información que es totalmente relevante para tu vida. Es decir, hoy por hoy, una empresa no va a contratar a alguien que no esté formado y que no esté capacitado o que no tenga las competencias necesarias para aplicar a determinado puesto. ¿Esto por qué?
Bueno, la razón es muy básica. Anteriormente teníamos la gestión tradicional para la administración de los negocios. La gestión tradicional es puntualmente la estructura jerárquica, la piramidal, donde la cabeza, el cacique que está hasta arriba es quien toma todas las decisiones. Entonces, ¿cuál era la razón de contratar a alguien? Bueno, se contrataba por afinidad o se promovía por antigüedad y en el mejor de los casos se promovía a alguien por los buenos resultados que podría acompañar. Ahora, ese sistema tradicional ya no es funcional hoy por hoy. Hoy estamos en un sistema o una gestión por procesos, cuya gestión tiene como fundamento las competencias de cada uno de los profesionales. Es decir, competencias que no nacemos con ellas, sino tenemos que ir adquiriéndolas con el día a día. Por ejemplo, un soldado en el ámbito militar, vamos a poner un ejemplo, un soldado será un buen soldado en su plaza, pero nunca será un buen general si no tiene las habilidades necesarias para tal gestión. Es decir, un buen soldado que no esté capacitado para ser un general y lo promueven, lo que vamos a hacer es a desperdiciar ese recurso. Preferiblemente que siga siendo un buen soldado porque hasta ahí llega su nivel de capacidad. En el ámbito estatal se dice que el mayor acto de corrupción es aplicar a un puesto para el cual no estás formado ni capacitado, ya que se está pagando por una gestión donde no es competente. Es decir, ahí la ley de Peter se pasó por alto y se contrató a alguien bajo el modelo jerárquico, ya sea por afinidad o por, aquí en Costa Rica decimos por cuello, ¿verdad? Porque tiene influencias y se contrata a alguien más allá de las competencias. Y en el ámbito de ventas, por ejemplo, un buen vendedor no necesariamente puede ser un buen gerente de ventas, ya que para gerenciar se necesitan competencias específicas para tal puesto. Es decir, no podemos contratar o ascender a alguien, promover a alguien solamente por un tema de afinidad, por antigüedad o en el mejor de los casos por resultados financieros. Tenemos que contratar y ascender a alguien o promover a alguien por un tema de competencias, Un estudio realizado por LinkedIn refleja lo siguiente: lo que descubrimos es que es mucho más probable que en una organización tradicional se promueva a los mejores vendedores. Ojo, que está diciendo organización tradicional. Se promueva a los mejores vendedores, especialmente al que mejor vende dentro de un equipo, pero luego tienden a ser peores administradores porque no cuentan con las competencias indispensables para manejar un equipo. Lo curioso de esto es que recursos humanos o los departamentos de recursos humanos bajo el esquema tradicional suelen ignorar estas incapacidades. Los pasan por alto. ¿Por qué? Porque hay un cacique, un gerente general, el dueño de la empresa, que nombra por afinidad, nombra por antigüedad. Y aquí lo que estamos haciendo es llevando a la gente a su más alto nivel de incompetencia o de ineficiencia, y tarde que temprano los resultados lo van a reflejar. Bien. ¿Qué son las competencias gerenciales? Las competencias gerenciales son el conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que debe poseer un gerente para ser efectivo en una amplia gama de puestos gerenciales y dentro de distintos marcos organizacionales. Es decir, son competencias o son conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que yo tengo que capitalizar en mi vida. Yo tengo que formarme, tengo que capacitarme al respecto. Yo soy un amante de la educación, soy un amante de la formación, del desarrollo personal y profesional. Constantemente, hoy por hoy, estoy sacando 2 técnicos en la Universidad Fidelitas, aquí en Costa Rica, en cuanto a gestión de calidad y gestión de procesos. ¿Por qué? Porque necesito estar actualizado, no quiero que me agarren en curva. Entonces, yo tengo que ir sumando o fortaleciendo cada día, cada mes, cada año, competencias necesarias. Ojo, que no se nace con ellas, es decir, excepto por la parte temperamental del comportamiento del ser humano, que sí se nace con ellas, el temperamento, está la parte del carácter o donde yo me formo, que eso sí es totalmente aprendido. Es decir, todo aquello que yo no tengo la responsabilidad suprema de adquirirlo y sumarlo a mi vida para hacer una oferta atraíble para aquellos que están contratando. Si no lo hacemos, el principio o la ley de Peter se hace vida en nosotros. El secreto de un profesional y en general de toda persona es alejarse lo más que pueda de Peter. A algunos los alcanza a los 25 o menos y a otros
los alcanzará muy viejitos, ¿verdad? Yo en lo personal no quiero que me alcance. Bien, ¿qué son las competencias gerenciales o cuáles son aquellas competencias fundamentales para la ejecución o para la gestión de una gerencia? Y ojo, estas 6 competencias que vamos a analizar son aplicables a cualquier organización, a industria de seguros, a industria farmacéutica, a industrias, a una cafetería local, por ejemplo, a empresas del Estado, a una firma consultora, a un taller de planta, a un voluntariado en una ONG, entre otras. Por eso es que el tema se llama las 6 competencias claves para todo gerente. Entonces, si usted tiene estas 6 competencias en su haber, como mínimo, usted puede ser objeto de contratación. A eso, por supuesto, tenemos que sumarle aquellas habilidades necesarias para la gestión propia, esa habilidad dura que se necesita para poder desarrollar o poder ejecutar alguna gestión. Por ejemplo, si usted va a contratar a alguien para una gerencia de TI, bueno, lo mínimo que se requiere es que tenga estas 6 competencias para la gestión administrativa, pero también se necesita que tenga competencias que sean duras, que sean totalmente valederas y aplicables para la gestión de TI, que no se necesita para un departamento de ventas, que no se necesita para un departamento de recursos humanos, ¿ves? Entonces hay 2 tipos de competencias, aquellas que son las duras, las que se necesitan, o esas habilidades que se necesitan para la gestión propia y específica, funcional, de tal cual puesto, y aquellas competencias mínimas que se necesitan para poder ejecutar o para poder gestionar el puesto al cual la persona desea aplicar. ¿Cuáles son esas 6 competencias? Comunicación organizacional, planeación y gestión, trabajo en equipo, acción estratégica, multicultural o globalización y la autoadministración o la vida personal. Vamos a ir analizando brevemente cada una de ellas. Por el factor tiempo que tenemos en contra, no podemos hacer un análisis muy completo de cada una de ellas, pero las vamos a comentar así muy superficialmente y nos vamos a enfocar en cuáles son los elementos que como reclutadores tenemos que medir en la persona que queremos captar o que queremos reclutar. Nuevamente, comunicación organizacional, planeación y gestión, trabajo en equipo, acción estratégica, multicultural o globalización y la autoadministración o la vida personal. Cuando hablamos de comunicación organizacional, nos referimos a la capacidad para transferir e intercambiar información con efectividad, de modo que usted y otros se puedan entender. ¿Qué quiere decir con esto? Que comunicación no necesariamente es hablar nada más. No podemos encajar o encuadrar la comunicación como solo el hecho de hablar de forma audible o expresión verbal. La comunicación abarca muchos factores, como por ejemplo, de forma escrita, participar en una reunión global por medio de una teleconferencia, así como lo estamos haciendo en estos momentos, expresar un lenguaje no verbal que sea adecuado, pronunciar un discurso ante cientos de personas o utilizar correo electrónico para coordinar al equipo de un proyecto cuyos miembros están trabajando en diferentes zonas del país o del mundo. Un ejemplo, la competencia de la comunicación en la virtualidad tiende a identificarse deficiencias en la comunicación de manera pronta y rápida. Por ejemplo, cuando alguien de una manera virtual está dando una conferencia o una clase, están totalmente rígidos, no se mueven y pareciera que están robotizados completamente. Bueno, es una muy mala forma o digamos estamos violentando la expresión no verbal o ese lenguaje no verbal que yo necesito trasladar. Por eso es que usted me ve aquí moviendo las manos de un lado para otro, porque el que sea virtual no quiere decir que yo esté robotizado. Yo puedo obtener un lenguaje no verbal donde transmita seguridad, conocimiento, liderazgo a las personas que están atendiendo esta conferencia o esta charla. Lamentablemente yo no los puedo ver, pero si los viera, también tendría la capacidad de poder interpretar el lenguaje no verbal que usted no me está diciendo. Héctor, no me interesa su curso,
O me puede estar diciendo, Héctor, me interesa su curso a través de una comunicación no verbal. Tan sencillo como esto. Yo estoy en una clase o estoy en una reunión, en una conferencia y estoy viendo mi teléfono, estoy viendo para otro lado, estoy revisando un libro, estoy revisando notas. Lo que le estoy diciendo de forma no verbal a la persona que me esté escuchando es que me vale un pepino lo que está hablando. Pero si yo estoy atento, estoy anotando, estoy tomando nota de todo aquello que la persona está exponiendo, pues claramente le estoy diciendo de forma no verbal que a mí me interesa el curso. Entonces, este ejemplo se lo pongo para que usted entienda que la comunicación organizacional es un todo. Escrita, no escrita, verbal, no verbal, en fin, muchas formas para poder comunicarnos. En el proceso de la comunicación podemos entender el siguiente ciclo. Tenemos a un emisor que es quien posee la idea. Luego tenemos a este emisor codificando la idea en un mensaje. ¿Cómo es el mensaje? Escrito, no escrito, verbal, no verbal, una conferencia, un correo electrónico, es decir, una conversación. Luego viene que el mensaje viaja por uno o más canales. ¿Cuáles pueden ser esos canales? La virtualidad, una videoconferencia, un correo electrónico, puede ser una reunión presencial. Es decir, hay diferentes canales para poder comunicar, con el objetivo de que el receptor reciba esa información y la decodifique correctamente. Ahora, el éxito en la decodificación del mensaje consiste en la capacidad, y ahí sí en la competencia que el emisor tiene para codificar un mensaje. Cuando el mensaje es decodificado por el receptor, ¿qué es lo que pasa? Yo como receptor estoy recibiendo un mensaje y eso me va a generar a mí una percepción de esa comunicación. Y toda percepción es subjetiva, nunca va a ser objetiva la percepción, porque la percepción se basa mucho en mi capacidad, en mis competencias, en la capacidad que tengo para poder interpretar aquello que me quieren dar a conocer. Entonces se da cuenta que existe la competencia para poder codificar y la competencia también para poder decodificar. La persona que decodifica tiene una percepción. Y esa percepción, lo ve usted en el proceso, pasa a la retroalimentación. Y la retroalimentación tiene como fundamento la percepción. Es decir, yo voy a retroalimentar a mi equipo o a la persona que me está mandando el mensaje. Vamos a tener una comunicación o vamos a intercambiar ideas y pensamientos con respecto a lo que él me mandó. Pero yo voy a retroalimentar en función de ¿qué? De la percepción. Y la percepción se alimenta por la decodificación. Y la decodificación se ejecuta a través de la codificación que el emisor emite en determinado momento. Es decir, yo tengo que tener la capacidad para codificar y para decodificar. Esa es la competencia de la comunicación. No solamente es hablar, no solamente es hablar. Es probable, y vea qué interesante este punto, que de las 6 competencias gerenciales y señaladas el día de hoy, la que se refiere a la comunicación es la fundamental. Esta, y por eso la puse de primero, es la más importante. Si usted no puede expresar ni entender a otros por medio de la comunicación escrita, la oral, la no verbal, entonces tampoco podrá aplicar las otras competencias de forma efectiva para desempeñar las tareas por medio de otras personas. En tal caso, usted tampoco podría manejar con efectividad la inmensa red de relaciones que le vinculan con otras personas que hay dentro y fuera de la organización. Bien, ahora viene un tema interesante. ¿Cómo vamos a evaluar esto en una persona? ¿Cómo yo como reclutador tengo que tener la capacidad también, la competencia yo como reclutador para poder decodificar toda esa información que la persona que está en una entrevista tiene? Tengo que hacer preguntas muy puntuales, preguntas exactas, preguntas precisas para que la persona me entienda, para que la persona me retroalimente o me dé su mensaje y yo poder decodificar esto y saber si esta persona, este profesional que está en el proceso de reclutamiento, tiene la competencia
bien desarrollada. ¿Cómo evaluamos esta competencia? La evaluamos a través de 3 dimensiones. La dimensión de la comunicación informal, la dimensión de la comunicación formal y la dimensión de la negociación. ¿Qué debemos evaluar en la primera dimensión? Debemos evaluar si esta persona que está en la entrevista promueve la comunicación bilateral solicitando retroalimentación, escuchando y creando una conversación de tomar y dar. Tenemos que evaluar si tiene conciencia de los sentimientos de otras personas y tenemos que evaluar si crea relaciones interpersonales sólidas. Ahora, estos son los puntos a evaluar. ¿Cómo lo evalúo? Haciendo preguntas estratégicas y puntuales para poder extraer de la persona que está en el proceso de reclutamiento la información que yo necesito para saber si estos 3 elementos de esta dimensión de comunicación informal son valederos. Si yo hago preguntas incorrectas, no voy a poder saber si la persona no voy a poder saber si la persona tiene o no tiene la competencia necesaria, porque la persona que está reclutando, y ve ahí la importancia de este workshop, la persona que está reclutando tiene que tener la competencia de la comunicación en su más alto nivel. ¿Por qué? Porque tiene que saber preguntar, saber extraer información que sea necesaria y relevante y determinante para poder tener todos estos indicadores. En la dimensión de comunicación formal, debo evaluar si la persona informa a las demás acerca de hechos y actividades importantes y si los mantiene actualizados. Debo evaluar si efectúa presentaciones públicas persuasivas que tienen mucho impacto y que maneja bien las preguntas. Debo evaluar si escribe de forma clara, concisa y efectiva utilizando una serie de recursos de computadora. Es decir, estos 3 elementos son los que yo tengo que evaluar. ¿Cómo? Nuevamente, haciendo las preguntas exactas o pasando las pruebas correctas para evaluar si la dimensión de la comunicación formal está bien desarrollada. Y por último, tenemos la evaluación de la dimensión de la negociación. Ojo que todo esto es comunicación organizacional. ¿Qué debo evaluar en esta dimensión? Si la persona negocia con efectividad a nombre de un equipo, cuestiones relacionadas con roles y recursos. Si tiene la habilidad para desarrollar relaciones y ejercer influencia hacia arriba en los superiores. Y debo evaluar si aplica acciones contundentes y justas cuando maneja subordinados problemáticos, es decir, resolución de conflictos. Yo tengo que tener la capacidad para poder extraer todos estos datos, formulando preguntas correctas, asertivas, empáticas también, no siendo tan duro, ¿verdad? Y extrayendo esa información que sea totalmente relevante y determinante para poder medir la competencia. Luego tenemos la competencia de planeación y gestión. Hay una frase que me gusta mucho y dice que 1 minuto invertido en planificación ahorra hasta 10 de ejecución. Y es muy cierto. Si usted solamente se tira a ejecutar sin antes planear, usted está garantizando el fracaso de ese proyecto, porque la planeación es vital, es una competencia necesaria, vital para la gestión, para todo gerente indiscutiblemente tiene que tener la capacidad de planear. Esta competencia implica decidir cuáles tareas se deben desempeñar, cómo se harán, asignar recursos que permitan su desempeño y después monitorear su avance para asegurarse de que sean realizadas. La competencia para la planeación y gestión es lo primero que llega a la mente de muchas personas cuando piensan en los gerentes y la administración. Ahora, ¿qué debemos evaluar en esta competencia? Nuevamente, seguimos el mismo principio. La evaluación de la competencia de la planeación y gestión se hace a través de dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Acopio de información, análisis y solución de problemas, planeación y organización de proyectos, administración del tiempo y elaboración de presupuestos y administración financiera. Ok, dentro de la dimensión del acopio de información, análisis y solución de problemas, ¿qué debo de evaluar? Debo evaluar si esta persona observa la información
y la utiliza para identificar síntomas, problemas y alternativas para las soluciones. Debo evaluar si toma decisiones oportunas. Debo evaluar si asume riesgos calculados y anticipa las consecuencias. Aquí viene mucho un tema de estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo desarrollo todo esto, queridos compañeros y compañeras? Yo desarrollo todo esto a través de pruebas, a través de entrevistas, preguntas que sean estratégicas, donde nuevamente yo, como reclutador o como la persona que está entrevistando, para poder medir estas competencias, tengo que tener la competencia necesaria y suficiente para poder extraer esta información. No cualquier hijo de vecino puede sentarse a hacer una entrevista. No cualquier hijo de vecino puede sentarse a hacer preguntas, porque puede ser que lo que esté planteando, preguntando, argumentando, extrayendo de la persona que está en su proceso de reclutamiento sea totalmente absurdo. Y en lugar de contratar a una persona que tenga las competencias necesarias, por una muy mala gestión en el proceso de reclutamiento, voy a estar desperdiciando elementos importantísimos y muy valiosos para toda organización. Nuevamente tenemos la planeación y organización de proyectos como una dimensión que tengo que evaluar ahí, si prepara planes y calendarios para alcanzar las metas con eficiencia, si clasifica las tareas por orden de prioridad y delega responsabilidad, si determina, obtiene y organiza los recursos necesarios para desempeñar las tareas. En la administración del tiempo, que es otra dimensión de la planeación y gestión, debo evaluar si maneja varios asuntos y proyectos al mismo tiempo, pero que no se dispersa demasiado. Debo evaluar si monitorea y se ciñe a un programa o lo modifica si fuese necesario. Y debo evaluar si trabaja con efectividad a pesar de la presión del tiempo. Y la última dimensión es la elaboración de presupuestos y administración financiera. Debemos evaluar si entiende los presupuestos, flujos de efectivo, informes financieros anuales y por lo regular si emplea su información para la toma de decisiones. Recuerde que el tema de análisis financiero es indispensable para toda gestión. Muchos le huyen a los números, pero realmente es una competencia que debes de desarrollar, porque tarde que temprano te puede llegar una oportunidad de oro y si no tenés esta competencia de planeación y bien formulada la dimensión de elaboración presupuestaria y administración financiera, puede ser que se te vaya de las manos por no estar capacitado, ¿ok? Y debemos evaluar si lleva un registro financiero completo y exacto y si define los lineamientos del presupuesto para otros y trabajo dentro de los que le marcan a él. La tercera competencia es el trabajo en equipo. Esta competencia de trabajo en equipo es la segunda en importancia. ¿Por qué? Porque indudablemente nos tenemos que relacionar. Somos seres humanos que nacimos para relacionarnos. No podemos estar aislados. Y nos guste o no nos guste, vamos a pertenecer a un grupo de trabajo o a un equipo de trabajo. La competencia para el trabajo en equipo significa que equipos pequeños de personas desempeñan las tareas de un trabajo coordinado y en conjunto son los responsables de los resultados. En las organizaciones que utilizan los grupos y los equipos, los gerentes pueden ser más efectivos, ojo con esto, si diseñan grupos y equipos de forma correcta, si crean un entorno que apoya a los grupos y equipos y si administran bien la dinámica de los grupos y equipos. Y aquí sí me voy a dedicar un poquito de tiempo a explicar esta competencia. Dentro de una organización tenemos dos grandes conceptos, el concepto de grupo y el concepto de equipo. Un grupo de trabajo no necesariamente es un equipo de trabajo. Un grupo de trabajo se divide en formal e informal. Un grupo de trabajo es un grupo de personas que tienen un objetivo en común, que puede ser el desarrollo o la ejecución o la gestión de determinados objetivos o determinados lineamientos. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos es un grupo de trabajo, pero no es un equipo. Pero sí tengo que saber que dentro del grupo de recursos humanos, yo puedo tener equipos de trabajo que ya lo vamos a ver más adelante. La división de consultoría fiscal es un grupo de trabajo o las unidades de negocio. Y cuando hablamos de grupo informal, dentro de las mismas organizaciones, estamos hablando de grupos de boliche, grupos de apoyo a la familia, grupos de senderismo. Es decir, se llaman informales porque el tema es más recreativo que vinculado a la gestión propia del negocio o de la idea de negocio que se tiene. Entonces, un grupo va a existir en cualquier organización
Y dentro de un grupo existen los equipos de trabajo. ¿Cómo le llamamos a estos equipos de trabajo? Pues les hemos llamado equipos autorizados, cuadrillas, círculos de calidad, equipos de proyectos, fuerzas de tarea, equipos de alto desempeño, comités, consejos. Es decir, tiene varios nombres como se puede identificar un equipo de trabajo. Y los equipos de trabajo son 5. El primero es el equipo de trabajo para solucionar un problema. El segundo es el equipo de trabajo funcional, es decir, con tareas muy específicas. Los equipos de trabajo multidisciplinarios son aquellos equipos que tienen, por ejemplo, abogados, consultor fiscal, experto financiero, un psicólogo industrial. Es decir, que son equipos que están formados por diversos profesionales o diferentes profesionales de diferentes disciplinas, que tienen un objetivo que es alcanzar alguna meta. Por ejemplo, si en Estados Unidos suele pasar, las empresas quieren participar en la bolsa. Entonces, para participar en la bolsa de valores, previo tienen que hacer un análisis. ¿Cómo se forma ese análisis? ¿Cómo se desarrolla ese análisis? Se forma a través de equipos multidisciplinarios. Hay expertos financieros, expertos fiscales, expertos en materia legal. Es decir, hay muchas personas de diferentes disciplinas que tienen un objetivo en común, que es participar en la bolsa. Cuando participan en la bolsa y se alcanza ese objetivo, el grupo de trabajo se disuelve. Ya no tiene más razón de existir porque se alcanzó el objetivo. Tenemos otro grupo de trabajo, otro equipo de trabajo, que son los autodirigidos, que son aquellos grupos cuyas competencias son muy altas, cuyas habilidades son muy buenas y se pueden autodirigir ellos solitos, o bien son muy autónomos. Y por último tenemos los equipos de trabajo virtuales. Nuevamente, les repito, equipos de trabajo para la solución de problemas, equipos de trabajo funcionales, equipos de trabajo multidisciplinarios, equipos de trabajo autodirigidos y los equipos de trabajo virtuales. Estos 5 equipos de trabajo deben de estar presentes en la competencia que yo tengo que medir. Tengo que saber si la persona que voy a reclutar o que está en el proceso de reclutamiento tiene esta competencia muy, pero muy bien desarrollada. Las razones por las cuales se organizan los equipos de trabajo. Vea qué interesante esto. Hay 4 razones vitales y las 4 razones se tienen que cumplir sí o sí cuando un equipo de trabajo se forma. Lo primero es la innovación y la creatividad que pueden darle a la empresa. El segundo, la velocidad para entregar un producto. El tercero, la reducción de costos. Y el cuarto, las mejoras de calidad. Son 4 elementos que lamentablemente, viera cómo siento no tener el tiempo para poder desarrollar todo esto, pero es importante que por lo menos sepa las razones por las cuales un equipo de trabajo se tiene que formar. Y es fundamental poder medir estas razones, si la persona que está en el proceso de reclutamiento conoce específicamente estos 4 puntos: innovación y creatividad, la velocidad, reducción de costos y la mejora de la calidad. Luego tenemos las influencias principales para la efectividad de los grupos de trabajo. La persona que está haciendo o que está participando en un proceso de reclutamiento, o la persona que está entrevistando, debe conocer muy bien si esta competencia está desarrollada en tres grandes pilares. El primero es el apoyo externo. Si la persona conoce la cultura organizacional, si sabe seleccionar miembros. Con la pregunta de selección de miembros, usted sabe si la persona tiene una estructura mental basada en la estructura jerárquica, o si tiene una estructura basada en gestión de procesos. Porque si la persona le dice, sí, yo voy a seleccionar a los miembros de un equipo en función de sus competencias, hecho, esa persona sabe. Pero si vamos a decir, no, es que voy a buscar a los que son más afines a mi persona, con los que me llevo bien, ahí está seleccionando de manera muy subjetiva a los miembros del equipo y no necesariamente puedan tener las competencias necesarias. Por eso es que se considera como influencia principal para la efectividad de grupos de trabajo. Nuevamente, cultura organizacional, selección de miembros, capacitación del equipo y las recompensas que como administración podemos trazar y podemos otorgar a los miembros del equipo de trabajo. Otro elemento que tiene una influencia muy fuerte para la efectividad del equipo es el tamaño del equipo. Cuando hablamos del tamaño del equipo, hablamos que no puede ser superior a 9. 10 ya es multitud.
y la administración del equipo de trabajo va a ser complicadísimo. Si usted tiene equipos de trabajo de 12 personas, le van a surgir estos personajes que se llaman parásitos. Y los parásitos son aquellos que solamente se sientan, esperan que alguien haga el trabajo, que lo incluyan dentro de la nómina del personal o de los estudiantes que entregaron el trabajo y quieren saludar con sombrero ajeno. Para evitar eso, los grupos de trabajo tienen que tener entre 5 y 9, pero nunca pasarse de 9. Si usted tiene 10, 12 o 15 personas en un equipo de trabajo, cuidado. La recomendación es que haga subgrupos para evitar que los famosos parásitos surjan en medio de la gestión y que tengamos gente que no colabore, ¿verdad? Y también por un tema de administración y de control de indicadores, de supervisión, de medir el desempeño, la efectividad de cada uno de los miembros. Y el último pilar es la gestión. Y la gestión tiene que estar basada, pero por mucho, por los procesos y los desarrollos internos que la empresa tenga para poder colaborarle de manera directa a los miembros de un equipo de trabajo para la ejecución propia de las tareas que desean alcanzar. Y bueno, ya en el cuadrito de evaluación por dimensiones, ¿verdad? Del equipo de trabajo debemos evaluar 3 dimensiones: diseño de equipo, creación de un entorno de apoyo y administración de la dinámica. Es importante que le mencione esto. Ahorita hay mucha información en pantalla y el tiempo corre. Y es imposible poder dedicarnos tanto tiempo a esto, aunque yo quisiera y duele el corazón no tener la capacidad y el tiempo para poder darlo. Pero la señorita Diva, la licenciada Diva, la doctora Diva, la diva, tiene en su haber todo este material, y le pedí que por favor se los transmita a cada uno de los estudiantes y participantes de este grupo. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener el tiempo para poder estudiar, meditar e interiorizar todo esto que estamos viendo de manera rápida en esta capacitación, ¿verdad? O sea, es decir, usted va a tener toda esta información de forma digital en su correo electrónico a través de Diva. Ok, las dimensiones que tenemos que evaluar: la primera, diseño de equipo. ¿Qué tengo que evaluar ahí? Bueno, si la persona que está en el proceso formula objetivos claros que inspiran el desempeño de los miembros del equipo, si asigna al personal correcto para el equipo, si define las responsabilidades del equipo completo. En la dimensión de creación de un entorno de apoyo, tengo que evaluar si la persona crea un entorno en el que se espera un trabajo en equipo efectivo y en el cual se brinden recomendaciones, elogios y recompensas. El tema de recompensas es un punto que deben de conocerlo. La recompensa no es darle a la gente solamente por darle. Por ejemplo, en el ámbito del Estado, usted no puede dar una recompensa monetaria porque son fondos públicos. En el ámbito del Estado, la recompensa tiene que ser posiblemente, y yo lo sugiero, que sea un proceso de capacitación y formación, porque eso sí ya está presupuestado. Pero una recompensa monetaria no necesariamente es muy saludable darla. ¿Por qué razón? Porque son fondos públicos, es dinero del Estado, es dinero del contribuyente y no podemos dar dinero solo por darlo. Mejor materialicémoslo en una capacitación que la persona se va a sentir muy gratificada. Entonces, es importante saber si la persona que está en el proceso de reclutamiento entiende el tema de competencia, el tema de recompensas, ¿verdad? Porque recompensas no es dar por dar. Es entregar una recompensa por el desempeño y por los buenos resultados. Y depende del tipo de organización, así va a ser el tipo o el modelo de recompensas que nosotros diseñemos. En la dimensión de administración de la dinámica del equipo, debemos evaluar si la persona o el entrevistado conoce las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo y emplea sus fortalezas propias para que las tareas se cumplan como equipo. Debemos evaluar si saca a la luz los conflictos y las discrepancias y las utiliza para mejorar el desempeño. Vea lo que dice de discrepancias. Hay un principio fundamental que debemos evaluar y es el principio de la discrepancia intencional. Es decir, yo como líder, como jefe o como persona que estoy en un proceso de reclutamiento, puede ser que me enfrente a una pregunta. ¿Usted podría generar una discrepancia intencional en el equipo? Y muchos, por miedo a responder, van a decir, no, ¿cómo voy a generar yo discrepancia?
pero se está saltando algo y es que hay un principio en la administración de competencias que se denomina el principio de la discrepancia intencional, y es generar una discrepancia de forma intencional en los grupos para poder entender y conocer a viva voz las ideas de cada uno de ellos. Es decir, a través de una discrepancia que intencionalmente yo estoy formulando, yo voy a tener varias ideas y lo puedo trabajar a través del brainstorm, de la lluvia de ideas, varias ideas, varias soluciones que las personas o los colaboradores me pueden dar. Entonces, es una pregunta muy interesante. ¿Usted provocaría una discrepancia de forma intencional para poder escuchar a viva voz a los miembros del equipo? Puede ser que te responda que no. Si te dice que no, literalmente está pasando por alto este principio de discrepancia intencional. Y si te dice que sí, te tiene que justificar bajo el concepto que el principio de discrepancia intencional pues nos lleva a entender. Y también debemos evaluar si comparte los méritos con otros, ¿verdad? Y no es aquel que quiere saludar con sombrero ajeno y que yo me tengo que llevar todas las glorias y entro en caballo blanco y dejo a un lado al equipo. No es así. Debemos evaluar si la persona no padece de ese narcisismo o ese egocentrismo de querer ser el centro de atención en todo y querer participar únicamente él de los logros y del éxito del grupo o el equipo. Bien, llegamos a la cuarta competencia, que es la acción estratégica. Y aquí la competencia para la acción estratégica consiste en comprender la misión general y los valores de la organización y en garantizar que las acciones de los colaboradores coincidan con ellos. La competencia para la acción estratégica incluye conocimiento de la industria, conocimiento de la organización y la acción estratégica de manera inteligente más que conceptual. Y le explico esto. Cuando hablamos de conocimiento de industria y conocimiento de organización, es indispensable que la persona que está en el proceso de reclutamiento entienda muy bien qué es aquello que va a gerenciar. Porque si no conoce la industria y no conoce la organización, ¿cómo diablos pretende ser estratégico en la gestión si no conoce el campo donde está corriendo o el terreno que está pisando? Tiene que ser alguien que conozca la industria y la organización para ser competente en la gestión. Y aquí la palabra clave es estrategia. Estrategia. Y no ser personas que a lo loco tiremos ideas, locuras, para ver si de alguna manera generamos una solución. No. La acción estratégica se basa en conocimiento de industria y conocimiento de la organización. Y el tercer elemento, la acción estratégica tiene que ser medible de manera inteligente más que conceptual. Y le explico lo siguiente. El conocimiento en sí es solo teoría. Conocimiento es un libro. Conocimiento es información en Google, es información en LinkedIn, es información en la red. El conocimiento, si no se ejecuta, es conocimiento acumulado nada más. Y hay personas que son grandes conocedores, pero no aplican nada. La inteligencia se basa en la capacidad de poder aplicar aquello que yo conozco. Entonces, a mí me interesa más escuchar de voz de la persona que está en el proceso de selección qué tanta experiencia o qué tan inteligente ha sido en la organización o en la industria a la cual desea él acceder o al puesto que desea ser promovido. Tengo que medir eso. Y eso se denomina medir la inteligencia, es medir la experiencia y no solo el conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento pero no tiene experiencia. Resumo todo esto con una palabra. La acción estratégica se basa en criterio. Para que una persona y un profesional tenga criterio necesita definitivamente conocimiento. No lo estoy pasando por alto. Necesita conocimiento. Segundo, necesita experiencia. Y tercero, necesita el consejo de alguien que esté por encima de él y que le endulce el oído con conocimiento fresco. Entonces, si yo quiero ser una persona con la competencia de acción estratégica bien formada, tengo que ser una persona que tenga criterio. Si yo no tengo criterio, yo no tengo la competencia de acción estratégica desarrollada. ¿Cómo se forma el criterio? Conocimiento, experiencia y consejo. Yo tengo mi coach.
¿Mm? Y eso que soy coach certificado para alta gerencia, pero tengo a alguien que me habla al oído, alguien que me alimenta. Estoy en constante evolución, busco conocimiento, busco experiencia, busco sumar a mi vida. Toda oportunidad que se presente en tu vida, tómala, porque eso suma experiencia, y a mayor experiencia, mayor conocimiento y mayor consejo, mayor criterio vas a tener en la vida para la ejecución de tu trabajo o de aquello que querés anhelar o aspirar en tu vida profesional. Hoy en día los colaboradores de todos los niveles y áreas funcionales afrontan la prueba de pensar en términos estratégicos para poder desempeñar mejor su trabajo. ¿Ves? Dice que afrontan la prueba de pensar en términos estratégicos. Se espera que reconozcan qué deben esperar o incluso anticipar cambios en la dirección estratégica de la empresa. Pero si la persona que está aspirando a un puesto, a una promoción, no conoce la industria, no conoce la organización, no tiene criterio, ¿cómo puede anticiparse a ciertos elementos, a ciertos movimientos del mercado que para aquel que tiene experiencia ya genera un indicador? ¿Cómo yo tengo que tener ese olfato necesario? Hay una película muy buena en Netflix que se llama Gambito de Dama. Véanla, es una miniserie ganadora de un montón de premios Emmy ahorita, esta semana que pasó, la semana pasada. Me encantó esa serie porque la serie habla de estrategia, de estrategia, de estrategia. Se la recomiendo, mis queridos compañeros y compañeras. Los gerentes que conocen la industria son capaces de anticipar con exactitud las tendencias estratégicas, de anticipar con exactitud las tendencias estratégicas y de prepararse para las necesidades futuras de la organización. Bien, ¿qué debemos de evaluar? Nuevamente, aquí hay 3 dimensiones. Conocimiento de la industria, que ya lo vimos, conocimiento de la organización, que ya lo vimos, y emprender acciones estratégicas, que ya también se lo comenté, que es más basado en el criterio que la persona pueda tener. Toda acción estratégica tiene que estar basada en criterio, y sin criterio no tome una decisión en su vida, ya sea en la vida personal o profesional. Si usted no tiene criterio, no tome decisiones, porque posiblemente sean erradas. Si usted quiere ser exitoso en sus decisiones, usted tiene que tener criterio. Para tener criterio, tiene que tener, nuevamente, conocimiento, inteligencia y una voz al oído que sea superior a usted, que usted le tenga esa admiración y ese respeto porque es alguien que sabe y que usted reconoce que puede sumar a su vida. La quinta competencia es la multicultural y globalización. Esta competencia es únicamente si usted trabaja en una multinacional o en alguna organización que tenga oficinas internacionales o que tenga oficinas regionales. ¿Por qué? Porque pues bien se llama multicultural o globalización. Usted tiene que conocer el entorno en el cual usted se va a mover. Si usted lo van a trasladar a Guatemala, a El Salvador, a Perú, a Argentina, usted tiene que conocer parte de la dinámica, de la cultura de ese país para no meter las patas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces podemos decir algo que en un país no necesariamente sea bien tomado. Hay un libro muy bueno que se llama Administración basada en competencias y genera un dilema ético. Y es que hay una persona en Tailandia que está recibiendo un producto de una importación que realizaron y resulta que el producto se trabó en aduanas. En aduanas, ¿verdad? Lo que están esperando es que se dé un soborno. Entonces, dentro de la junta directiva, que está formada por miembros de otras oficinas del mundo y de miembros de la casa matriz en Estados Unidos, porque el caso es de Estados Unidos, en esta junta directiva de Tailandia se dice, hagámoslo como se hace en Tailandia. Hagámoslo como se hace en Tailandia. ¿Cómo? Pagando sobornos. Y entonces es un dilema ético, entonces la gente se echa para atrás, ¿verdad? Y va a decir, ¿cómo? No podemos violentar los principios de la organización. Es un dilema ético. Pero si usted conoce la cultura del país a donde usted va a ir a desarrollar o va a ir a ejecutar determinado trabajo, usted tiene que saber que se tiene que anticipar a esas cosas. Y como se tiene que anticipar a esas cosas, porque usted ya conoce cómo es la cultura de ese país, usted tiene que ser firme en sus convicciones. Y las convicciones es, yo, Héctor, soy firme a los principios y valores de la casa matriz.
Y en la casa matriz nos han enseñado que no podemos caer en sobornos. Y entonces se sostiene el punto, no hay soborno. Pero así se ha hecho en este país siempre, así se ha hecho. Pero no lo vamos a hacer así, es un caso ético, porque mucha gente dice, hagámoslo así, soltemos plata y que nos den el contenedor, pero están violentando la filosofía organizacional de la empresa. Entonces, es importante saber que nos podemos enfrentar a situaciones como estas, porque en países donde el soborno es muy natural, digámoslo así, es muy fácil tomar decisiones de esa índole, pero usted tiene que saber que aunque en el país se tome de esa forma, usted ya sabía, usted tiene que ser firme a la filosofía organizacional, a los principios y valores de la empresa. La competencia multicultural es cuestión de conocer, comprender y responder a las diversas cuestiones políticas, culturales y económicas que se presentan en distintos países. No todas las organizaciones tienen mercados globales para sus productos y servicios. No todas las organizaciones cuentan con operaciones en otros países para sacar provecho de las leyes fiscales o de la mano de obra más barata o más capacitada. No obstante, en el transcurso de su carrera es probable que usted trabaje en una organización que tenga una división o un departamento internacional. A efecto de estar preparado para tal oportunidad, ojo, de estar preparado para tal oportunidad, usted debe comenzar a desarrollar su competencia multicultural o globalización, la cual se reflejará en el conocimiento y comprensión de las distintas culturas y apertura y sensibilidad cultural. Es decir, si usted sabe que hay una plaza en Perú, pues vaya tropicalizándose, ¿verdad? Cómo es la cosa ahí en Perú, cómo es que se trabaja, cómo es el tema económico, político, cultural del país, qué es lo que se dice, lo que no se dice, cómo es que se toman decisiones, cómo es el trato entre hombres, mujeres, si entienden a plenitud el concepto de diversidad sexual, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica el tema de diversidad sexual es totalmente aceptado, ¿verdad? Y no discriminamos a nadie por un tema de orientación sexual, pero hay países donde ese tema es un tabú y eso no se puede tocar y Dios me libre, con Dios me guarde, ¿verdad? Cuidado y se contrata a algún profesional que aunque sea muy bueno, pero tiene una orientación sexual diversa, entonces no lo contratan, están pasando por alto un derroche de talento impresionante, pero usted tiene que conocer cómo es que el país se comporta en ese sentido, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, gracias a Dios, contratamos a todo tipo de personas, no importa si tiene tatuajes, si tiene piercing, no nos importa el tema de orientación sexual, no nos importa el tema de edad, contratamos por competencias y ya ese es un tema que está demasiado inmerso ya en los departamentos de recursos humanos, de talento humano, porque no podemos discriminar a nadie por elementos de etiquetas, de estereotipos, de juicios de valor. ¿Por qué? Porque estamos desaprovechando recursos y estamos desvalorizando a la persona por sobre todas las cosas. Sin embargo, hay países que Dios me libre, con Dios me guarde, ¿verdad? En ese tema. Ok, ¿qué debemos evaluar? Aquí solo hay dos dimensiones a evaluar, el conocimiento y comprensión de diversas culturas. Y ojo que aquí las preguntas van a ser muy específicas en función de la plaza que vas a aplicar, ¿verdad? Porque no te van a preguntar del Perú si estás aplicando para una plaza en Panamá, por ejemplo. O sea, no va a ser así. Pero sí te tienen que medir esta competencia si estás aplicando a un puesto que tenga una oficina internacional, que tengan oficinas regionales o algún departamento internacional. Y la otra dimensión es la apertura y sensibilidad a otras culturas. ¿Qué debemos evaluar? Si esta persona está informado de los conocimientos, de los acontecimientos y tendencias políticas, sociales y económicas de todo el mundo, si reconoce el efecto que los hechos globales tienen en la organización, si entiende, lee y habla con fluidez más de un idioma. Y en cuanto a la dimensión de apertura y sensibilidad, tenemos que evaluar si conoce la naturaleza de las diferencias nacionales, étnicas, culturales y si está abierto a analizarlas con honestidad y objetividad, si tiene sensibilidad para las señales culturales y es hábil para adaptarse con rapidez a nuevas situaciones, y cuando interactúa con personas de distintos orígenes nacionales, étnicos y culturales es capaz de adoptar su comportamiento en consecuencia. Bien, y terminamos con la autoadministración o vida personal. Esta es la última competencia. Y esto, mis queridos amigos y amigas, no es más que tener un balance en la vida.
La competencia para la autoadministración o vida personal se entiende como que usted se encarga de su propio desarrollo y asume la responsabilidad de su vida en el trabajo y fuera de él. No podemos ser trabajólicos. También tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos amigos, hay gente con las cuales nos tenemos que relacionar, y en el ámbito de desarrollo personal y profesional tengo que capacitarme, tengo que sumar a mi persona habilidades, estrategias y competencias que sean relevantes y determinantes para mi función y mi crecimiento personal. Pero por eso se llama autoadministración o vida personal, porque es mi responsabilidad. Es mi yo. Yo soy responsable de mi yo. Cuando las cosas marchan mal, las personas a menudo dicen que otras personas o las circunstancias son culpables de la situación en que se encuentran. Los gerentes no caen en esa trampa. La competencia para la autoadministración incluye integridad y conducta ética, ímpetu y flexibilidad personal, equilibrio entre la vida laboral y personal y el conocimiento y desarrollo de uno mismo. Y ya vamos concluyendo. Y deseo hacer énfasis nuevamente en la ley de Peter y en el principio de Toffler. El conocimiento y el desarrollo es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de la universidad, no es responsabilidad de mi pareja, no es responsabilidad de mis papás, si todavía vivís con tus papás. Es responsabilidad mía. Y solo yo, y nada más que yo, soy el único responsable de mi desarrollo profesional y personal. Nadie más. Dice Alvin Toffler que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y este principio o esta ley de Toffler se amarra directamente con la ley de Peter. Todos los colaboradores, sin excepción, con el pasar del tiempo, alcanzarán su más alto nivel de ineficiencia. Si usted no se capacita, si usted no aprende, si usted no desaprende, si usted no reaprende, Peter lo va a alcanzar en un abrir y cerrar de ojos. Y déjeme decirle que el único que va a pagar esa factura va a ser usted, nadie más. Y ese trabajo que pudo haber sido suyo va a ser para otra persona. Y ya es muy tarde para llorar en la leche derramada. Cuando usted tuvo el tiempo y tuvo la oportunidad de capacitarse y sumar competencias y habilidades a su vida. ¿Qué debemos evaluar en la vida personal? 4 dimensiones: integridad y conducta ética, ímpetu y entregas personales, equilibrio de la vida laboral personal y conciencia de sí mismo y de desarrollo. Voy a saltarme el evaluar sí, que es el detalle de cada uno de los puntos. Eso está en el material que le estamos entregando. ¿Cómo evalúo yo esto? Y esto ya es un tema muy propio y concluyo con estas últimas 3 diapositivas. Yo utilizo un método propio y el método es el método de Jackson Slocum, que consiste en evaluar a través de entrevistas y de 95 reactivos que son muy intencionales para poder medir el desempeño de esta persona de manera cualitativa y cuantitativa. Yo le he mostrado aquí, yo sé que no se mira, ¿verdad? Porque es muy chiquito, pero también en el material, si no estoy mal, vienen estas 95 preguntas o estos reactivos que el profesional que se va a evaluar, no solamente con la entrevista, tiene que llenar esta evaluación o este formulario para poder tener un dato más cuantitativo de medición. Luego, estos datos yo los paso a una hoja de Excel que tengo, y como resultado me genera una gráfica. Y la gráfica es esta, donde el color azul que usted mira en la barrita, el color azul refleja el porcentaje mínimo que se requiere para dicha competencia. Y el color anaranjado refleja la evaluación, el resultado. Es decir, la competencia de la comunicación necesita un puntaje o un punteo de 80, igual o superior a 80, para saber que esta persona tiene la competencia desarrollada. Si la persona sacó menos de 80, en este caso, que es un caso hipotético, sacó 57, nos indica la gráfica que tiene una brecha competencial de 22,67%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Ok, si la persona es sujeta de evaluación para un puesto, pues obviamente no lo voy a contratar. Pero si yo voy a hacer un análisis de brechas competenciales a lo interno de la empresa,
Si yo determino que este colaborador tiene una brecha del 22,67, yo como recursos humanos, talento humano o desarrollo humano, tengo que formular un plan de capacitación ad hoc a la competencia de la comunicación para que esta brecha competencial se cierre. Y entonces, al volver a evaluar al profesional, tengamos que el profesional tuvo un porcentaje o una nota igual o superior a los 80 puntos. Pero si vuelve a salir menos de 80, quiere decir que la persona no capisca, ¿verdad? No entiende la competencia de la comunicación, no entiende el principio, no entiende el concepto, y estos son indicadores muy claves de cómo una persona está calificada o no para una gestión gerencial. Por eso es que yo le decía al inicio, y ese es el título de este tema, las 6 competencias claves de todo gerente. Las 6 competencias claves. Y es importantísimo que usted haga una evaluación, una autoevaluación de cómo está usted con estas competencias para determinar si tiene alguna brecha competencial. Si usted tiene una brecha competencial, usted es el único responsable de capacitarse, formarse, de aprender, reaprender y desaprender para poder cerrar esa brecha competencial, porque una vez la brecha competencial exista, usted se dejó alcanzar por Peter y no es contratable para una empresa. Y si la persona que está en un proceso de reclutamiento salió con brechas competenciales, pues hacia lo frío, esta persona no es contratable. Tenemos otro tipo de colaboradores o de personas que están en el proceso de reclutamiento. Y bien, con eso termino la capacitación. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que era mucha información, pero en el contenido que le mandé a mi querida Diva, ahí va todo esto para que ustedes lo puedan interiorizar.